Marcos capítulo 7. Hemos visto cómo el Señor ha estado haciendo varias maravillas aquí en el área de Galilea. El ministerio del Señor principalmente estuvo en el área de Galilea. Vamos a ver un poquito más adelante cómo el Señor sale de la zona donde están los judíos y se va a la zona de Fenicia y empieza también a predicar el evangelio entre los gentiles por un tiempo, pero vuelve a regresar nuevamente con los judíos porque su ministerio era principalmente entre los judíos. Después, más adelante, el Señor abre la puerta a los gentiles, que son los que no son judíos, y el apóstol Pedro es el que empieza primero a predicarle a un tal Cornelio, ¿verdad?, que no era judío, y de ahí más adelante el apóstol Pablo es el que realmente toma ya la bandera de llevar el evangelio a las diferentes naciones que no eran judías y se lleva el evangelio a todos lados. Entonces el Señor está operando en esta zona de la región de Galilea, pero de un lado del lago de Galilea están las ciudades de judíos y del otro lado y de la parte de abajo del lago de Galilea, la parte sur y la parte oriental, estaba Decápolis, la Decápolis que era 10 ciudades griegas en donde la mayoría de la población no eran judíos y era el lugar que era más desértico donde el Señor a veces se apartaba a orar. Ese fue el lugar en donde el Señor había sanado a un endemoniado que venía de Gadara y que la gente lo había echado de ahí. Lo había echado porque habían salido muchos demonios de este endemoniado y entraron los demonios en unos cerdos, los cuales se despeñaron y se ahogaron los cerdos, y estos hombres echaron a Jesucristo de sus contornos. Pero el Señor le pidió al endemoniado, que ya había sido cambiado, que él se quedara en la zona y evangelizara. Es el único momento donde nosotros vemos que Jesucristo le dice a una persona que continúe, que hable, porque a los demás les decía: no le digas a nadie lo que te acaba de pasar. El Señor no quería hacerse de fama, pero en Decápolis, como habían prohibido al Señor que se quedara ahí, envía a este hombre que empieza a predicar las maravillas que Dios hizo en su vida, en toda Decápolis, y vamos a ver cómo más adelante el Señor entra ya a Decápolis y lo reciben muy bien. Entonces aquí dice que se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Nuevamente vemos una compañía aquí de judíos fariseos que vienen de Jerusalén. Ya la habíamos visto en el capítulo 3, que habían venido como para reforzar a los que estaban ahí, que no sabían cómo atacar a Jesucristo. Y ahora vuelven a venir porque la fama del Señor había crecido demasiado ya. Entonces vienen para ver qué pueden hacer. Dice, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Manos inmundas quiere decir manos sucias. No crean ustedes que los discípulos tenían las manos sucias y eso estaba de alguna manera ofendiendo a estos hombres. Estos señores, estos fariseos, tenían muchas leyes y tradiciones que ellos habían tomado, que habían inventado. Según ellos, según el cuento que ellos decían, que no era cierto, decían que Moisés había pasado estas tradiciones oralmente. No era cierto porque